Lecturalia, antes de seguir, perdón, va a haber sección editorial, como todos los días, a partir de las 7:30, 7:31, una cosa así, habrá y pienso que será de su interés el tema. Muy bien, Lecturalia. Buenas noches, equipo Verdugo. Los saludo después de algún tiempo desaparecido. Don Ángel, por culpa de las declaraciones como las de Ferriz de Con y su algoritmo, algunos periodistas críticos como él pierden credibilidad y prestigio en tiempos en que México los necesita. ¿Usted qué opina? Miren, este es un tema que ha sido manejado o manoseado, diría yo, por personas con una ignorancia total en relación con el tema. La gente piensa, no, más bien no piensa, opina, es que los algoritmos, y hay personas que piensan que los algoritmos es una banda de criminales que están buscando dañar al mundo, a las personas. No, señores. Los algoritmos es una simple, bueno, se habla hoy de los algoritmos porque la capacidad de cómputo de las computadoras o de los aparatos, porque allá ahora no solo es una computadora, es una tablet, un teléfono celular, los grandes servidores y las notebooks, las computadoras portátiles. Estas computadoras en los últimos quizá 10 o 15 años han aumentado de una manera geométrica, explosiva, no solo su capacidad de almacenamiento, es decir, los discos duros cada vez son más potentes en cuanto a capacidad de almacenamiento, pero también los procesadores de esos aparatos, el teléfono, las tabletas, las notebooks, los servidores, las grandes computadoras, han aumentado su capacidad en lo que se refiere a la velocidad de cómputo. ¿Esto qué permite? Que sean analizadas bases de datos gigantescas en millonésimas de segundo. Ese es uno de los grandes avances en la cuestión del cómputo o de los microprocesadores en los últimos 10, 15 años. En el mundo de los negocios, esto ya tiene más años que empezó, pero no se hablaba de que los algoritmos, la inteligencia artificial, se hablaba de algo que no sé si fueron los harvarianos los que desarrollaron esto, que se llamaba analytics. Analytics en ese momento, hace 15 años para ponerlo fácil, significaba simple y sencillamente construir bases de datos de una empresa, de un sector económico, de personas, consumidores, etcétera, con diferentes factores o indicadores, edad, educación, ingreso, consumo, preferencias, etcétera, y con esa capacidad de cómputo, esa velocidad que estaban adquiriendo los microprocesadores, yo podía en ese entonces y ahora con mucha mayor razón, tener una base de datos con, vamos a decir, 50 millones de personas ahí en esa base de datos, con esos indicadores, esos factores que dije, o más. Al tener esa base de datos almacenada en una computadora, que tienen una gran capacidad de almacenamiento o en un servidor, y yo estoy manejando aquí, entonces, esa capacidad en cuanto a la velocidad de análisis se refiere, yo le digo a la computadora, dame los que tienen un ingreso mayor de $150,000 anuales. ¡Pum! En menos de un segundo, ¡zas! Ahí tengo la información. De esos 100 millones, 15 millones son. Luego le pregunto, de esos 15 millones, dime en qué estados de los Estados Unidos se encuentran. ¡Paz! Y ahí viene la... Es decir, eso se llamaba, o así se le conocía, analytics. Ustedes pueden poner en el Google o en el Wikipedia qué es analytics. A-N-A-L-Y-T-I-C-S. Analytics.
Y fue este desarrollo un elemento importante en las empresas para poder saber quiénes son sus clientes, cuáles son sus preferencias, etcétera, etcétera. Y eso, pues hicieron un gran negocio. Hay empresas que se dedicaban, había empresas en ese momento que se dedicaban específicamente a eso, a, a construir una base de datos con los nombres, características o empresas, etcétera, de una empresa para poder tomar decisiones. Incluso todavía hay personas que hablan de un cubo. Un cubo, como saben ustedes, es un cuerpo geométrico, o sea, una figura geométrica, y ya lo conocen ustedes los cubos, es un dado. Entonces, tiene 6 caras. Entonces, de alguna manera, yo puedo llevar esa información a ponerla en un cubo y analizarla, y por eso hay incluso algunos programas de cómputo que se vendían, y algunas empresas lo llegaron a analizar. En una empresa donde yo era asesor externo, ahí me entero yo hace 15 años del uso de analytics, que era la cuestión esa del cubo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y luego, de repente, casi de la nada, aparece un fantasma, los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una operación o aritmético, matemática o de búsqueda. Es una operación repetida miles y miles o millones de veces. Ese es un algoritmo. Pero de repente es que las máquinas aprenden. Y de ahí se dio un salto a algo que han indebidamente llamado inteligencia artificial, como alguien dijo con una buena dosis de sarcasmo. Eso de inteligencia artificial es una estupidez. Lo que hay, lo que sí hay es real pendejez, pues, para ponerlo en francés del sur. Es decir, y de ahí personas que no tienen idea cómo funciona una computadora, qué es, etcétera. Es que la inteligencia artificial va a ayudar a las empresas. ¿En qué va a ayudar? Si no hay una base de datos alimentada con cierta información o ciertos datos de millones y millones y millones de sujetos, el algoritmo sobre qué va a operar, porque el algoritmo es una operación de búsqueda, en este caso, de ciertos elementos de información de esos millones y millones de personas. Bueno, esa sería la parte teórica. Ahora, eso no quiere decir que el término inteligencia artificial sea nuevo. A fines de los años 40, allá en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, se empezó a desarrollar una nueva rama de la ciencia o de las matemáticas y fue desarrollándose. Uno de los, antes que nada, antes que esos matemáticos o doctores en ciencias, hubo 2 personas, el doctor Norbert Wiener, un gran doctor en matemáticas, y el doctor Arturo Rosenbluth, un mexicano, que se juntaron los dos y aquí en el Instituto de Cardiología empezaron a desarrollar algo que se llamó cibernética. Aun cuando cibernética tiene un concepto etimológico, otra cosa. Pero ahí empezaron a desarrollar eso. Y de ahí surgió la idea de la inteligencia artificial. Los que tengan interés en esto, en los orígenes, pueden entrar a Google o a Wikipedia y decir quién fue Norbert Wiener, Arturo Rosenbluth, y van a encontrarse con cosas muy curiosas. Luego, en el MIT siguió esa investigación y el jefe de un equipo era el doctor John McCarthy. En ese equipo estaba un joven aspirante a científico de una inteligencia luminosa, el doctor Harold Werner McIntosh, un hombre con una inteligencia, como dije, increíble, por su capacidad analítica, por su
por su inteligencia, pues. Pero tenía un carácter el doctor McIntosh peor que el mío, que es decir, yo cuando entro a física y matemáticas, tengo la suerte de encontrar que ahí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas estaba como maestro de tiempo completo el doctor McIntosh. Estuve de su alumno 4 semestres. Y ahí es donde estudié la historia de esto, etcétera, etcétera. Y hay un lenguaje que se desarrolló especialmente en aquella época con el doctor McCarthy, el Lisp, que es lo que se llama el lenguaje de la inteligencia artificial, etcétera. Muy bien. El doctor McIntosh siguió formando a especialistas en una variedad inmensa de temas de la matemática, de teoría de máquinas, etcétera. Sale de física y matemáticas y del Politécnico y se va a la escuela, a una escuela de la Universidad de Puebla, y ahí falleció. Creo que hace 2 o 3 años falleció el doctor McIntosh. Y agrego por último que él fue el padrino de nuestra generación. En aquellos años, en el Politécnico, en el 67, el resto de las escuelas superiores del Politécnico, como también en otras universidades, en la UNAM, etcétera, perdón, seleccionaban como padrinos de la generación a billetudos o a políticos que les pagaban los trajes, el anillo, la fiesta. Nosotros no. Por eso nos decían el pabellón de los locos en física y matemáticas. Nosotros, de manera totalmente voluntaria y democrática, los miembros de la generación decidimos que el padrino de nuestra generación fuera el doctor McIntosh. Y no solo no tuvimos la intención de que nos regalara algo, sino por el contrario, nosotros hicimos una cooperación y le regalamos una muy bonita de esas, pues, todas esas charolas de plata con el nombre y agradeciéndole. Era un personaje. Bueno, ahí fue donde yo empecé a estudiar este tema. Ya ahorita lo he dejado, pues, pero por eso me causa risa estos que hablan de los algoritmos y esto. Bueno, de repente, como el burro que tocó la flauta, cuando quieren buscar una explicación apantallante de lo que sucedió el 2 de junio, es que los algoritmos, bueno, esto de los algoritmos y lo electoral, lo intentaron utilizar como explicación en el 2006 un grupo de disquecientíficos de la Facultad de Ciencias de la UNAM y sacaron, estaba yo con Paco Sea en aquel entonces, Paco Sea entrevistó al que hacía cabeza en ese grupo y hablaban de la ley del primer dígito, la ley de un matemático, el señor doctor Benford. Y entonces a mí me dio mucha risa cuando estas personas empezaron a querer explicar un fraude que no existió, que, repito, aunque les duela a muchos, empezando por el bulto y a la anticientífica, es cierto. Entonces, pues ya cuando terminó él, me pitorrié de él. ¿Por qué? Porque la ley del primer dígito sirve para otras cosas. Se hacen inferencias probabilísticas, etcétera, etcétera, pero no para explicar resultados electorales aplicados de manera mecánica. Muy bien. Pero luego aparece por ahí un panfleto que se llama La Carpeta Púrpura, de un señor que se dedica a plasmar chismes, mitotes políticos, y ahora resulta que el mundo mundial se ha enterado, gracias a la sapiencia de esta persona, del fraude que fue la elección en México. Son puras patrañas, hombre. Son puras tonterías eso. Por favor, yo les suplicaría que no hagan caso de eso. Y luego lo más curioso es que se lanzan estas personas en contra de los conteos rápidos. Es que de las tantas casillas que iba a ser, nomás tuvieron 2,700. Bien. Para decirles a ustedes, así en números muy llanos, había 170,000 casillas, fueron las que se abrieron. Muy bien. Normalmente, en una población así tan definida, porque no son personas, son sábanas, son resultados,
para tratar de representar lo que piensan el ciudadano mexicano, se define una muestra de alrededor de 1,200, 1,300 ciudadanos a los que se les aplica la encuesta. Muy bien. En el caso del conteo rápido dice, el conteo rápido lo quiere eliminar con el argumento es que nomás fueron 1,719 actas, lo cual da por resultado una muestra muy robusta, porque el universo no eran 100 millones de electores, sino eran 170,000 sujetos que eran casillas, y aquí eran 1,700. Bueno, pero resulta que hay 3 resultados, bueno, 4. El primero es el conteo que realizan los ciudadanos el día de la elección. Perfecto. Esa misma noche está el resultado de los conteos rápidos. Y luego, el miércoles siguiente y el domingo siguiente está el otro conteo definitivo. Todos esos números coincidieron, las diferencias fueron mínimas. Ahí está el PREP, que no forma parte del proceso electoral. Es decir, estamos hablando de 4 resultados, pueden ver ustedes ahí en las noticias en su momento. Entonces sale este señor 2 meses después y descubre ese fraude. Es pura charlatanería. Y lo más triste es que haya personas supuestamente serias, con doctorados acá, que toman eso como válido. No pierdan el tiempo. Si tienen interés ustedes y saben algo de lo más elemental de las matemáticas, entren a Wikipedia y pongan ley de Benford, B alta, B labial, Benford como la marca de carro. Y ahí viene una explicación muy sencilla, muy clara de lo que es la ley de Benford, algunas propiedades, la explicación, antecedentes, etcétera. Pero no tiene razón, pues. Sin embargo, dada la ignorancia que priva en México, pues salen por ahí comentaristas y opinantes que como el burro que tocó la flauta, es que los algoritmos, es que la ley del primer dígito y cosas así. Sería bueno preguntarles, a ver, ¿qué entiende usted por la ley del primer dígito? ¿Podría explicarla? Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Por favor, no pierdan el tiempo en esas charlatanerías. No lean, no pierdan el tiempo con esa famosa carpeta púrpura que es una simple colección de chismes políticos que para nada sirven y nomás confunden a personas de buena fe. Ahora bien, vamos a ver el caso extremo. Vamos a suponer que hubo un gran fraude inmenso que engañaron a todo el mundo. Bueno, señores, el resultado de la elección ya es inatacable. La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dijo, es válida la elección y estos son los resultados. Punto. Jurídicamente se acabó el problema. ¿Que hicieron un fraude? Sí, sí lo hicieron. Y como diría el clásico, ¿y? Sí, 2 meses después no pueden estar sacando que la ley del primer dígito. Ya eso pasó. Ya estamos en la etapa de definir las 200 diputaciones plurinominales. La elección presidencial ya fue declarada legal, legítima, válida. Por eso le entregaron a la anticientífica la constancia que la acredita como presidente electa. Punto. Señores, por favor, seamos serios y démosle paso a lo que es ahorita crítico. ¿Qué va a pasar en el Senado de la República? Aquí tengo este cuadro actualizado, donde parece que este será el resultado en lo que se refiere a senadurías. Y les doy los números. El PT va a tener 9 senadurías. Son de senadurías de mayoría relativa y primera minoría. Y luego dice aquí senadurías por RP.
representación proporcional. Eso no es cierto, no existe eso. Es de lista nacional, pero bueno, el que hizo este cuadro, pero los números son, otra vez, PT, Partido del Trabajo, 9, Partido Verde, 14 y Morena, 60. Si nosotros sumamos 60 más 14 más 9 nos da 83. Es decir, a Morena le faltan 3 senadores para llegar al número mágico de 86. Si ellos tienen 83, quiere decir que el resto de los senadores son 45, que son, ahí le va a usted, 22 del PAN, 16 del PRI, 2 del PRD, ya son 22, 24, 40 y 5 de Movimiento Ciudadano. Esos son 45 más 83, los 128. De tal manera que la sobrerepresentación, si les tocaron a Morena, al Verde y al PT 400 diputados o 380 o 350, eso no cambia los 334 que requieren para obtener la mayoría calificada. Ojo, en la Cámara de Diputados, nada más. Pero todavía tenemos a grandes analistas, historiadores que hoy mismo dicen, es que la mayoría calificada en el Congreso, eso no existe. La mayoría calificada es para cada una de las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Y luego por allá el otro, es que con eso pretenden darles esa mayoría sobre representación para que cambien la Constitución a su gusto. Falso. Si no tienen la mayoría calificada el día de la votación, las 2/3 partes de los asistentes, se viene abajo el plan C. Alguien me dirá, oye Ángel, pero también los congresos locales deben, sí, pero si tienen 24 gobiernos de los estados, 23 más la asamblea en la Ciudad de México, pues ya está asegurado eso, pues por eso me concentro en las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Pero repito, me he cansado de decirlo aquí, no existe algo que se llame legalmente, jurídicamente, la mayoría calificada del Congreso. Eso no existe. El Congreso, repito, está integrado por 2 cámaras, diputados que representan a los ciudadanos y el Senado de la República que representa a las entidades federativas más la Ciudad de México. Es increíble que todavía a estas alturas haya grandes personas, no voy a decir los nombres otra vez porque entonces se me echan encima, pero que siguen diciendo esa estupidez. No es posible. ¿Cómo le podemos exigir a un ciudadano común y corriente de a pie, de una zona rural o algo, de que le entienda esto de la sobrerepresentación cuando grandes intelectuales repiten esa estupidez? ¿Cómo, pues? Por eso, aquí están los números. Mañana vamos a saber si estos números supuestamente preliminares de adentro del INE son los correctos, pero la variación no sería mucha. Pero el punto fino aquí es que de acuerdo a este cómputo, Morena solamente alcanza con los cómplices, estos bandoleros del PT y del Verde, 83 senadores. Esos 3 faltantes, de acuerdo a este cuadro, que puede ser 82 o puede ser 84, pero con uno que le falte, y si asistieren los 128, el plan C se va por el caño. Eso es lo importante del Senado. Y andan acá que la sobrerepresentación, que estos señores van a obtener la mayoría calificada en Cámara de Diputados. Así sea con un diputado que tengan 335 o 360 o 370, ese es un subterfugio, es un instrumento de estos sinvergüenzas de Morena y del presidente y de la secretaria de Gobernación para desviar la atención del Senado de la República. Las notas periodísticas, y hoy salió una senadora, creo que es por Sinaloa, una señora de nombre Paloma,
que dice es mentira lo que están diciendo, que Alejandro Moreno va a darles los senadores que le faltan. Eso salió ella. Es la única priista que, de la fracción del Senado que ha salido a defender a Alejandro Moreno. Pero ni Añorbe, ni este, ni el otro han salido, han tenido la dignidad, la valentía para decir ni madres. Alejandro Moreno es una persona así, es ninguno. Tuvo que salir una dama sinaloense por mayores señas, la que salió a defender a Alejandro, a Alito. ¿Qué va a pasar de aquí al día en que se vote eso? No lo sabemos. Pero lo que sí puedo decirles a ustedes es que la suerte del plan C y de toda esta basura legislativa que implica las 18 reformas constitucionales, perversidades de un loco como el bulto López Obrador, ese día se va a decidir. Por eso es importante que haya un pacto político, una colaboración entre Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y lo que queda del PRD, porque aquí originalmente se hablaba de 4 senadores del PRD y ahora se habla de 2. Bueno, pues esos 2 podrían ser la diferencia. Eso es lo importante a lo que le tenemos que dar atención, pero no estamos la sobrerepresentación y la representación para acá y la más. Entonces, desviando la atención de lo fundamental. Perdón que me haya extendido en esto, pero las condiciones lo ameritan. Eso es lo que pienso, Lecturalia. Y ya nos chupamos la media hora. Muy bien. Pasamos ahora al editorial, ¿correcto? Muy bien. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 21 de agosto del año 2024. Y aprovecho también para decir que hoy, 21 de agosto, está cumpliendo el menor de mis hijos, de mi primer matrimonio, Alvar, está cumpliendo 50 años. Ya lo felicité yo y todo, pero aquí lo recuerdo. 50 años. Y Ángel, el mayor, cumplió 50 años el año antepasado, el 8 de diciembre, el Día de las Conchas. Muy bien. Entramos pues a la parte editorial. El título es el siguiente. ¿En verdad el ciudadano votó por esto? Repito la pregunta. ¿En verdad el ciudadano votó por eso? Muy bien. Procuro explicarme. Uno de los argumentos que estos sinvergüenzas, estos bandoleros electorales, empezando por el bulto, por la anticientífica, la secretaria de Gobernación, Mario Delgado y todos los que les hacen coro, es que un tal Cravioto, que creo que va a hacer algo en el gobierno de la señora o señorita Brugada, es que el ciudadano votó por la representación. Ténganle. ¿Por qué razón? Miren. En México, de acuerdo a nuestro arreglo constitucional, tenemos el proceso o los procesos electorales que sirven para designar a los gobernantes, sean en el orden federal o en el orden estatal, gobernador, y en el orden municipal, a los presidentes municipales. Esos son los 3 integrantes de los poderes ejecutivos en el orden federal, estatal y municipal, que se eligen ahí, nada más. Al mismo tiempo, se elige la integración de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, cada 3 años diputados federales, cada 6 años los senadores, y se elige también cada 3 años a los diputados locales integrantes del Congreso del Estado en las entidades federativas y también aquí la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México, como quiera usted. Nada más. No se vota por alguna otra cosa. De tal manera que si estos sinvergüenzas salen, es que el pueblo votó por la sobrerepresentación. Para empezar, el pueblo no vota.
esto es una cosa importante, el pueblo no vota. El pueblo es un concepto sociológico, pero no es algo material. El pueblo votó, téngale tu voto. Quien vota en una democracia es el ciudadano, la persona humana que ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley para obtener la cualidad de ciudadano que se llama ciudadanía. Repito, el 2 de junio solamente se votó para elegir a quien sería y será a partir del 1 de octubre el nuevo presidente de la República. Resultó una mujer, será la presidente de la República. Nada de que con A y que entonces sería el presidente, no sabe gramática la anticientífica. Muy bien. No importa que la Real Academia haya aceptado ese barbarismo, pero en fin. Elegimos también en aquellos estados o entidades donde hubo elecciones para gobernadores, elegimos también a 1,000 o casi 2,000 en municipios, en el mismo número de municipios, el presidente municipal. Eso, repito, en lo que toca al Poder Ejecutivo, en los 3 órdenes de gobierno. No son 3 niveles, eso no existe, son los 3 órdenes de gobierno. Y también elegimos a los integrantes de la nueva Cámara de Senadores y de la nueva Cámara de Diputados. Esta última durará esta legislatura 3 años. En el caso del Senado duran 2 legislaturas, 6 años, y dentro de 3, el 2027, elegiremos otra vez 500 diputados, 300 por mayoría relativa y 200, ahí sí, de representación proporcional. Donde en ese conjunto de decisiones del ciudadano se encuentra esa que dijo, y yo estoy a favor de la sobrerepresentación en ninguna parte. ¿Por qué? Porque en México tenemos una forma diferente de decidir sobre ciertas causas. En este gobierno se modificó la Constitución para incluir la revocación de mandato y se logró mediante una negociación con la oposición, porque no está usted para saberlo ni yo para decírselo, pero en estos 6 años, Morena y los suyos tampoco tuvieron la mayoría calificada, tampoco la tuvieron. Debieron negociar con la oposición para poder aprobar la revocación de mandato. Y ahí está en la Constitución, el artículo 35, si no me equivoco. ¿Y por qué la oposición votó por eso? Porque en la negociación encontraron un punto de acuerdo. Le cambiaron cosas. El presidente, pensaba que debía llevarse a cabo esa revocación de mandato, el proceso y la elección, el día mismo de la elección, y le dijo a la oposición, ni más, se va una vez que haya terminado la primera mitad del mandato presidencial, y por eso se hizo en marzo, si no me equivoco. Y fue un fiasco. Creo que votaron, no sé si 15 millones o alguna madre así, ¿no? Sí. Pero también hay en la Constitución lo que se llama consulta ciudadana y tiene una serie de requisitos para que se pueda hablar de esa consulta ciudadana para presentarla al Congreso y el tema de esa consulta sea objeto de análisis y posterior aprobación en el Congreso de la Unión. Pero nosotros no tenemos en el proceso electoral para elegir a los nuevos gobernantes, no tenemos, ¿vota usted por la sobrerepresentación? No es cierto eso. Es una soberana sinvergüenzada de estos de Morena. Y lo peor es que nadie lo rebate. ¿Han sabido ustedes de algunos legisladores de la oposición que los hayan puesto en su lugar en la tribuna? Calladitos.
¿Han sabido usted que Zambrano, Alejandro Moreno o Marco Cortés les hayan dicho mentirosos, sinvergüenzas? No, tampoco. Entonces, se deja correr la especie que efectivamente 36 millones de mexicanos, ciudadanos todos, votaron por la sobrerepresentación. Y repito, eso no es cierto, no existe en nuestro arreglo constitucional. En esas condiciones, pues, sorprende la pasividad, la complacencia que suena a complicidad de la clase política frente a estos sinvergüenzas de Morena. ¿Cómo nadie les restriega en la cara a el político más feo de la galaxia, a Mario Delgado, que lo que está diciendo es una sinvergüenzada? O a la secretaria de Gobernación, o al mismo presidente, a la anticientífica. ¿Por qué? ¿Por agachones, por cobardes, por miedosos, por indignos, por serviles? Escoja usted el adjetivo que acomode. Pero esa es la realidad. ¿Y qué es lo que sucede con nuestra inteligencia? Entendiendo por inteligencia a los intelectuales, a los estudiosos y cosas, los que trabajan con la mente, vamos a decir. Muy bien. Un grupo de estos personajes hicieron publicar, creo que en el Twitter, ahí fue donde lo leí yo, una porquería de manifiesto con una redacción de un chavalo de quinto o sexto año de primaria. Seamos fieles a la voluntad popular. Otra vez, ¿cuál pinche voluntad popular? ¿Cuál fue la voluntad popular expresada por quién? Porque si hablan de la voluntad popular, yo parto de la base de que fue el pueblo. ¿Y cómo se identifica al pueblo? ¿Quiénes integran esa fantasmagórica figura del pueblo? Eso no existe en una democracia. Pueblo es un concepto que crearon los demagogos de izquierda hace ya el siglo pasado para tratar de llegarle a la gente y de manera muy clara o muy fácil identificar a los que es el pueblo y a los que son los enemigos del pueblo. Pero eso era en la época de la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en Corea, etcétera. Incluso el, el presidente Mao en su libro de citas tiene una que dice: el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial. Eso no es cierto. Allá hace 60 años, aquello no, el pueblo y solo el pueblo, nos parecía el resumen del Nuevo Testamento. Pero no, es una soberana tontería eso, porque el pueblo como tal no existe. ¿Quién define quién es el pueblo y quién no? El presidente acaba de invitar a los 5 más ricos de México para que opinen sobre la representación. Muy bien. ¿Son el pueblo ellos entonces? Slim, la familia Balleres, este señor Larrea, Ricardo Salinas y no sé quién más. ¿Esos sí pertenecen al pueblo? Pregúntenle usted a la gente sencilla a ver qué piensan del ingeniero Slim, o vayan y pregúntenle a los trabajadores de Sanborns a ver qué piensan del ingeniero Slim y a ver si merece estar dentro de eso que llaman pueblo. Por eso me extraña que personajes, o sea, que son estrictos en el uso del lenguaje políticamente hablando, Macario Esquetino, Raudel Ávila, que aquí están los dos, acepten firmar eso de seamos fieles a la voluntad popular. Es evidente que aquí la voluntad popular que ellos inventaron, yo no sé de dónde, es que no haya sobrerepresentación. ¿Y de dónde sacaron eso? Es decir, están ahora sí mi nana pa' mi tata. Aquellos por sinvergüenzas y estos en su redacción por flojos o por ignorantes. En los dos casos es un problema. ¿Por qué? Porque si la inteligencia mexicana no es capaz de explicar claramente a los ciudadanos por qué votamos el 2 de junio, pues estamos fregados.
Repito, pues, en ninguna casilla de las 170,000 o 171,000 hubo un voto para la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque esos procesos, los que mencioné, son preguntas específicas materializadas en los logos de los partidos o los nombres de los candidatos. Pero eso de, ¿vota usted a favor de la sobrerepresentación? Eso no es cierto, revisen las boletas. No es cierto eso. ¿Cómo es posible entonces que un grupo de inteligentes, intelectuales, personajes digan, seamos fieles a la voluntad popular? ¿Y qué tal si la voluntad popular es porque millones y millones de integrantes de ese pueblo mítico decide que les gustan los frijoles? ¿Qué pasa con aquellos a los que no les gustan los frijoles? ¿No pertenecen al pueblo? Digo, ¿cómo es posible que a estas alturas estemos cayendo en estas tonterías? Si ese es el nivel de los grandes intelectuales mexicanos, pues imagínense ustedes cómo están millones de mexicanos casi analfabetos. Ahora bien, ahora resulta que ese mexicano casi ignorante de todo lo que tiene que ver con lo electoral, para él lo electoral, ¿qué es? Sacar su credencial de elector, tenerla vigente e ir a votar. Punto. Eso es todo. Ahora resulta que unos dicen que el pueblo votó por la sobrerepresentación. ¿Eso significa un análisis completo? Desde el artículo 54, la integración de la Cámara de Diputados, porque ahí es donde opera la sobrerepresentación. Y dicen, eso hicieron 36 millones de ciudadanos. Por favor, no me fastidien, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un océano de ignorancia y de demagogia de las dos partes que nos aplasta. Nos ahogamos en ese mar de ignorancia. Luego, todavía hoy, pues como ya aclaré, uno de los doctores famosos e historiador en México habla de la sobrerepresentación en el Congreso, y eso ya lo expliqué en la respuesta que hice a la pregunta específica de Lecturalia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ante qué estamos? Estamos ante una situación grave, que es una redacción a veces confusa, a veces contradictoria y a veces ininteligible por el alto grado de confusión o de mala redacción de algunos párrafos o algunos artículos de nuestra Constitución. Pero esa confusión, nadie de los integrantes de los partidos o de los legisladores están dispuestos a corregirla. ¿O ha sabido usted que la fracción del PRI o del PAN y estos dos senadores del PRD se hayan reunido para plantear una iniciativa para el artículo 54 ponerlo con una claridad absoluta, que no esté sujeto ese artículo en modo alguno a la interpretación? No, les vale. Tendría que venir del Ejecutivo, en este caso, de la presidente electa, pero no le importa. ¿Por qué? Porque a ella está, ¿cómo se dice?, privilegiándole o beneficiándola esa redacción confusa. Es que antes así se hizo, pero ahora ¿por qué lo quieren hacer acá y allá y acá? Y es lo mismo del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Es decir, y así hay muchísimas cosas en la Constitución de una redacción confusa. Ahora bien, ¿y por qué es así? Porque todavía antes de 1900, vamos a poner el año 2000, ¿no? Antes había solo un partido en la práctica. Quizá el PAN ya tenía cierta fuerza, pero eran 1,5, pues. Pero si nos vamos un poquito más atrás, durante decenios, solo hubo un partido en México.
Primero el PNR, luego el PRM y luego el PRI. Y el PRI dominaba los tres poderes. El presidente de la República encarnaba los tres poderes. ¿Quién se iba a preocupar por la redacción de un artículo confuso, contradictorio? No, nadie. Pero a medida que la oposición avanza, primero con aquel susto el 88, luego cuando pierde la mayoría en Cámara de Diputados el 97, y luego cuando pierde la presidencia el 2000, que gana el PAN con el presidente Fox, con el candidato Vicente Fox y luego presidente, en ese momento debimos haber iniciado un gran trabajo de clarificación en materia de la redacción de la Constitución. Pero no. Como el que hace la ley hace la trampa, prefieren dejarla así. Y por eso estamos en estos problemas que no tendrían por qué ser problemas. Si tuviéramos una redacción precisa, pues ya habríamos definido el mismo día o al otro día cuántos fueron, cuántos para ti, para mú, para acá, y punto. Pero ya tenemos 2 meses, todo junio, todo julio y 21 días de agosto. Y dentro de 1 año o 2 vamos a seguir con lo mismo. Dicen, no es posible que México, en las condiciones en que se encuentra, estemos destinándole a una cosa como esa, que es un reparto aritmético de 200 diputaciones plurinominales, tanto tiempo, tanto interés. En esa misma medida que le prestamos atención a estas cosas secundarias, en esa misma medida estamos dejando de lado los temas centrales. Miren ustedes. Les recomiendo que busquen en la página del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, este trabajo que hoy apareció, que se llama Becas Universales en Educación Básica. Muy bien. La educación básica es primaria y secundaria. Muy bien. Hacen un análisis cuantitativo de lo que va a impactar o de lo que impactaría este beneficio o este programa del bienestar, que sería más bien del malestar, lo que afectaría al presupuesto de egresos de la federación. Y el número es apabullante, es de dar, no miedo, pánico. Dice, los bullets que le llaman, el presupuesto para otorgar una beca a los 5.8 millones de estudiantes de secundaria, nada más, alcanzaría los 72,325 millones de pesos en el 2025. 2. Se requerirían 245,446 millones de pesos en el año 2027 para cubrir preescolar, primaria y secundaria. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿De dónde? No existe, y con los pronósticos o las proyecciones que hay para la economía del 25, 26 y 27, no habrá dinero para eso. En esas condiciones, dice uno, eso es lo que deberíamos estar discutiendo, preparándonos para las discusiones cuando la legislatura empiece o entre en funciones a partir del 1 de septiembre. Sí, tenemos una seducción por lo frívolo, por lo secundario y más cuando sabemos ya que no habrá recursos. ¿Qué significa eso? Pues que vamos al precipicio. Hoy en la mañanera yo decía, señores, esta cosa se va a poner peor, entiéndanlo, por favor. Luego, miren, el boletín de la empresa Morgan Stanley habla de lo que sucedería en México si se aprobare de alguna u otra manera estas leyes o las iniciativas de las reformas del Plan C. ¿Quién le hace caso a esto? No, es que esos son neoliberales. Señores, hoy en el mundo hay decenas de países que ofrecen mayor seguridad patrimonial y mayor seguridad jurídica a los inversionistas que en México. Decenas de países.
Entonces, ya no somos los únicos que estamos tratando de traer inversión extranjera. Seguramente ustedes ya, porque aquí lo comentamos, que en esta demagogia de la señora Buenrostro o señorita Buenrostro, cuando saca esto de la inversión extranjera directa y que establecimos un récord de no sé qué madres y esto y que el otro, sí, pero de esos 31,096 millones de dólares que supuestamente llegaron a México en el primer semestre, solamente llegaron, ahorita les voy a decir cuántos, creo que son 900, ahorita les voy a decir, 909 millones de dólares. 909 en el semestre. Nada. Pero fueron reinversión de utilidades, sí, por el rendimiento financiero que les da y para no llevárselas a sus matrices porque se los ajusticia el fisco. Es demagogia pura, mentira. ¿Qué han dicho los partidos al respecto de esto? Absolutamente nada. O unos andan de vacaciones, sus dirigencias, otros allá en la grilla, ¿cómo va a ser? ¿Cuántos? No, es que están pidiendo mucho, quieren que les demos 3 senadores o 4, nosotros, no, espérate, no se puede, la imagen, etcétera. Pero de los temas sustantivos, nadie parece estar interesado en ellos. En fin, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 21 de agosto del año 2024.